buenas noches Julián, buenas noches Diego, lo mismo para todo el personal, un saludo muy especial que quiero transmitir a todos y cada uno de ustedes, queridos oyentes, en la noche de hoy, donde vamos a hablar un poco sobre lo que es la autorrealización. Este es un aspecto supremamente importante para la salud emocional de todos nosotros. Dos de los psicólogos más importantes, incluso por la revista norteamericana de psicología, están considerados entre los 5 personajes más influyentes en la psicología durante el siglo pasado, que son Carl Rogers y Abraham Maslow. Ellos proponen el tema de la autorrealización como un blindaje para los desórdenes de la personalidad, las adicciones y muchos aspectos que nos pueden afectar en nuestra salud mental. Básicamente la realización es esa sensación de plenitud interior. Cuando una persona no se siente plena, se siente insatisfecha, empieza a desarrollar una serie de comportamientos muy asociados a ansiedades que muchas veces se hacen irracionales, autodestructivas, que pueden revertir en desórdenes alimentarios, en desórdenes de la personalidad, en consumo de sustancias psicoactivas y más que eso, a traducirse en una profunda infelicidad interior. Cuando nosotros llegamos al tema de la autorrealización, debemos ser completamente conscientes de que nosotros estamos compuestos por varias áreas de desarrollo. Se llaman de desarrollo, de ajuste, porque pueden subir o pueden bajar, es decir, que pueden estar en abundancia o pueden estar en detrimento. Es decir, que ellas van subiendo desde un estado de normalidad, que es cuando las cosas están más o menos bien, a un estado de afluencia, cuando la situación está fluyendo, todo está como con una tendencia positiva, a una situación de poder o de gran bienestar, que es cuando un área de desarrollo está en su óptimo nivel. Y ya hacia abajo pues están en una situación de peligro y de emergencia, vista como la emergencia, como la alerta, como también la situación de dificultad, y cuando van de abajo hacia arriba hay que tomarlas como emerger, como que van subiendo, y ya por último están en peligro e inexistencia. Cuando nosotros hablamos del abordaje psicológico de un ser humano, todos nosotros tenemos que ser muy conscientes que desde el constructivismo humanista existencial nosotros hemos venido proponiendo un abordaje sistémico básicamente donde analizamos 8 áreas de desarrollo que son indispensables. Para lograr un bienestar, un equilibrio, hay que vencer todo lo que son las dicotomías. ¿Qué es una dicotomía? Se llama pensamiento por partición, es decir, no hay grises o blancos absolutos o negros absolutos, o si algo está mal, todo está mal, y realmente nosotros debemos ser supremamente objetivos, que si algo está mal, es ese algo que está mal, y siempre va a haber algo que está funcionando en nuestra vida, así sea nuestra área biológica, que es la primera. Cuando hablamos de nuestra área biológica, hablamos de nuestra propia biología, de nuestra propia vida, de cómo estamos orgánicamente, si tenemos todos nuestros miembros, si estamos ajustados, si tenemos salud, y realmente pues es la primera porque es la más importante. Cuando esta está en abundancia, nosotros vemos que se goza de una excelente salud, de un estado físico, y cuando está en detrimento, pues vemos que hay problemas biológicos. Esta área, como todas las demás áreas, pueden afectar a las demás por el efecto dominó, es decir, que una de las fichas tiende a tumbar todas las fichas. Sin embargo, nosotros vemos muchas personas con problemas en su área biológica, con enfermedades, incluso terminales, con una gran salud emocional, y es realmente porque no realizan ese pensamiento dicotómico, ese pensamiento por partición de que si algo está mal, todo está mal. La segunda área que nosotros estudiamos es el área cognitiva, donde básicamente tenemos el pensamiento, el intelecto y nuestro sistema de creencias. Es decir, nuestro sistema de creencias es absolutamente importante. Nosotros vemos de que grandes psicólogos se han ocupado precisamente dentro de las técnicas cognitivo-conductuales de la importancia de saber creer. ¿Qué es saber creer? Es realmente tener un sentido de certidumbre muy ajustado a nuestra propia verdad, porque muchas veces nosotros damos realidades a cosas que no son verdaderas, es decir, son falsas realidades.
vemos como muchas veces de ellas surgen unas creencias erróneas sobre nosotros mismos, bien sean de plusvalía o de minusvalía, que creemos que somos mucho más de lo que verdaderamente somos, o que somos mucho menos de lo que somos. Eso se contempla dentro de la psicología, básicamente dentro de lo que es el egosintonismo o el egodistonismo. La persona egosintónica consiente todos sus defectos de carácter, se siente perfecta, y la egoistónica rechaza absolutamente todo lo de ella misma. Por eso es absolutamente importante saber creer y darnos a nosotros mismos un significado ajustado a nuestra propia realidad. Esto lo vemos como Jacques Lacan, uno de los grandes del psicoanálisis francés, todo lo interpreta a través de la teoría de los significados y los significantes. La salud mental, la salud emocional, radica en los significados que nosotros damos a nuestras propias realidades. Por eso lo primero es tener ese sentido de certidumbre, tener ese sistema de creencias completamente ajustado a nuestra propia verdad y la verdad de nuestros entornos. Así, nosotros estamos viendo que en nuestra área cognitiva es muy importante nuestros pensamientos, ese saber pensar, tener pensamientos útiles, pensamientos bonitos, pensamientos positivos, porque cuando hay pensamientos negativos empiezan todas esas catastrofizaciones, que todo se va a poner terrible, que no valemos, que nadie nos quiere. Por eso es importante mantener esa higiene mental, que bien lo decía uno de los grandes de la psiquiatría y precursores de todas las teorías modernas, que fue Jean Charcot, francés. Así nosotros estamos viendo la importancia de hacer higiene mental, de seleccionar nuestros pensamientos, porque nuestro cerebro y nuestra mente están siendo constantemente bombardeados por pensamientos, y el que no selecciona sus pensamientos va a permitir que se le aniden todos estos pensamientos que no van a hacer otra cosa que bajar su calidad de vida. Y por otra parte, en el área cognitiva está nuestro intelecto, que hay que verlo como nuestras inteligencias, las inteligencias que nosotros tenemos, que no es únicamente la inteligencia analítica. Nosotros vemos la importancia de la inteligencia emocional, que es ese saber sentir, la inteligencia social, que es saber socializar, ser agradables, ser amables, dar a un grupo social, ser funcionales dentro de la manada, a nivel familia, a nivel sociedad. Y vemos también la inteligencia afectiva, que es tan importante, que es ese saber amar, ese amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo. Y por último, la quinta entre estas inteligencias, que nosotros llamamos las inteligencias básicas, la inteligencia espiritual, que es promover, como todas las inteligencias, una supervivencia, una afluencia de bienestar, más que todo de ese aspecto interno de nosotros, de nuestros valores interiores, de la salud de nuestra alma, de nuestra voluntad, de nuestro espíritu, que es tan importante para tener una buena relación con nosotros mismos y con nuestros entornos. Así, cuando nuestra área cognitiva está en afluencia, pues vamos a desarrollar inteligencias, vamos a ser hábiles, vamos a obtener destrezas para manejar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras relaciones. Por ello es tan importante esta área, es la segunda, que es todo lo que tiene que ver con nuestra mente como tal, que es decir, los aspectos cognitivos. El que sabe pensar, sabe sentir, el que sabe sentir, sabe amar, el que sabe amar, sabe ser un ser humano adecuado, ajustado a sus propias realidades, con esa constante superación personal, accionando cambios, que dentro de todas las tesis del cambio pues se concluye que son 3 estados del cambio: la motivación, que es querer cambiar; la acción o el accionamiento del cambio, que es cuando se instaura el cambio dentro de la conducta; y por último viene el sostenimiento. Así nosotros vamos siempre elaborando un accionamiento de cambios y adaptándonos a ellos, porque muchas veces cambiamos pero no nos adaptamos al cambio. Por ello es tan importante estar constantemente revisándonos. En nuestra área emocional, que es la tercera, vemos la calidad de nuestras emociones. Nosotros tenemos que deshacernos de muchas tesis, de muchos profesionales, autores que afirman que hay emociones negativas, y todas las emociones están instauradas en la evolución para sobrevivir. Vemos que la tristeza emancipa momentos de alta creatividad, de accionamiento de cambios; el dolor nos evita el peligro; la ansiedad nos lleva a la búsqueda de nuestras propias necesidades; el miedo nos aísla de la muerte, de la enfermedad, de la desgracia, de la ruina. Vemos que el placer también nos va a llevar a la supervivencia. Entonces, todas las emociones, incluso la culpa, la vergüenza, tienen una función evolutiva, una función biológica. La vergüenza para ser adecuados ante un grupo, la culpa para no cometer errores
porque aprendemos de la experiencia y así nosotros empezamos a manejar un área emocional siendo conscientes de nuestras emociones y regulándolas, no siendo víctimas de ellas, sacando un poco de la cultura de los surfistas, como muchas veces las emociones son mucho más poderosas que nosotros, tal como las olas del mar son mucho más poderosas que las olas que enfrentan los surfistas. Los surfistas con mucha inteligencia y habilidad remontan la ola sabiendo que la ola va a venir y va a pasar y la van a remontar con algo de habilidad. Eso es lo que nosotros debemos desarrollar en nuestra área emocional, esa habilidad y esa conciencia de que nuestras emociones, por duras que aparenten ser o desagradables que aparenten ser, van a venir y se van a ir. No hay emociones eternas, no hay depresión que dure un año, ni hay una ansiedad que dure 15, 20 días en una altísima intensidad. Por eso vemos que nuestra regulación emocional es absolutamente necesaria para obtener una calidad de vida. Así, nosotros vemos que nuestra área socioafectiva también es supremamente importante. Es un área que realmente nos va a brindar, como en todas las áreas, un sentido de autorrealización. Nosotros vemos que la realización en nuestra área socioafectiva no es tener muchos amigos o tener miles de likes en el Facebook, sino simplemente ser adecuados a nivel social y tener ajustadas mis dinámicas socioafectivas, siendo absolutamente consciente que yo soy la persona más importante de mi vida, después están mi pareja, mis hijos, después sigue mi familia, por último el núcleo social en que me desenvuelvo, sea colegio, universidad, trabajo, después la sociedad en general, y así yo voy siendo completamente consciente que debo mantenerlas en orden, es decir, debo tener un orden jerárquico hacia donde yo derivo mi amor, mi interés y la importancia de las personas que tengo cerca. Así, dentro de esta área socioafectiva, cuando yo la aplico una vida espiritual, me doy cuenta de que la área socioafectiva no es recibir cantidades de amor, cantidades de abrazos, sino simplemente es dar, pero dar en la justa medida, porque quien da demasiado no pone límites y va a tener problemas al mediano y a largo plazo por la carencia y la insuficiencia personal de poner límites y de organizar sus dinámicas de una forma completamente coherente. Así, nosotros seguimos con la quinta área, que es la académica o laboral. Esta es un área que también produce mucha autorrealización y, como todas las áreas de desarrollo, si están bajitas, van a producir una sensación de vacío, de insatisfacción, de desdicha, de desilusión. Y por ello, en esta área académica laboral vemos la importancia de nutrir nosotros académicamente a través de actividades culturales, la lectura, el estudio, el know-how de un trabajo, aprender un qué hacer para poder sobrevivir de ella. Así nosotros estamos viendo que no son la cantidad de títulos académicos, porque hay muchas personas con maestrías, doctorados que son infelices y no se realizan personalmente porque no tienen ese abordaje integral de sus propias existencias. Nosotros debemos ser absolutamente integrales, debemos saber que si alguna de las áreas o algunas de las áreas no están funcionando bien, habrán otras que no estén tan mal. Por ello nosotros debemos ocupar nuestro esfuerzo, nuestra voluntad, nuestra dedicación a ir ajustando estas áreas de desarrollo que es tan importante. Así, cuando nosotros trabajamos, nosotros nos realizamos personalmente dando lo mejor de nosotros mismos, haciendo unos buenos trabajos, independiente a que yo tenga un trabajo de presidencia en una empresa o yo bien sea una persona que trabaja en ventas o en el banco, en fin, es hacer las cosas bien hechas lo que me va a realizar personalmente. Cuando las personas empiezan a generar grandes insatisfacciones, grandes desdichas, nunca se van a sentir realizados en esta área porque no van a trabajar con entusiasmo, porque se sienten mal retribuidos. Nosotros debemos ser agradecidos con lo que recibimos, que de una u otra manera estamos recibiendo en reciprocidad por nuestro esfuerzo. Ya nosotros vemos el área económica. El área económica, muchas personas piensan que la realización económica de una persona es tener grandes millones y eso no es así. Es decir, se trata de no vivir al debe, de que lo que ganamos nos alcanza para sobrevivir, porque esta área económica, cuando la persona empieza a abrir una cantidad de deudas, empiezan grandes problemas en el área financiera. Debemos aprender siempre a vivir con lo que tenemos, y en todas estas áreas de desarrollo es muy importante la aceptación de nuestra situación exacta en cada
cada una de ellas, obviamente siempre teniendo deseos de superación personal, bajo sueños que sean completamente alcanzables. Cuando un sueño es inalcanzable se convierte en una ilusión, y por lo tanto nuestros sueños, cuando ya son alcanzables y tenemos una metodología para alcanzarlos, se convierten en metas. Es decir, en todas las áreas de desarrollo yo voy fijando metas personales de cuáles son los accionamientos de los cambios para entrar en esa destreza del cambio de las 3 etapas de la motivación, la acción y el sostenimiento. Así, nosotros vemos el área sexual. El área sexual es un área importantísima dentro del ser humano. La realización sexual no se trata de tener cientos de parejas, de ser absolutamente popular, sino realmente es que mi sexo es satisfactorio. Se han hecho estudios en parejas que llevan una vida sexual sana, que básicamente son entre 2 a 3 relaciones sexuales a la semana, y cuando se sostienen estas relaciones sin infidelidades, sin traiciones, eleva muchísimo la calidad de vida de una persona. Por ello, la sexualidad debe ser algo sana, y así como es una de las áreas que más gratifica y más da estabilidad a la persona, porque incluso el orgasmo ajusta muchos procesos cerebrales, vemos que cuando hay áreas sexuales reprimidas, cuando hay culpas por la parte sexual, vemos que empieza a diezmar y a afectar toda la vida y la integralidad de la vida. Así nosotros vemos que nuestra realización sexual no se trata de vivir una vida llena de pornografía, llena de lujuria, sino simplemente tener una vida sexual que nos satisfaga y no nos produzca culpa, ni le haga daño a otro ser humano o nos haga daño a nosotros mismos. El placer es algo completamente necesario dentro del ser humano, y los gratificadores no deben ser cuestiones egoístas, cuestiones perversas de que ante todo está mi placer personal ante las demás personas, porque como bien decía Freud, los placeres son supremamente sanos, pero cuando le hacen daño al sí mismo o a otro ser humano suelen ser perversos y egoístas. Así nosotros por último vemos la importancia del área espiritual. El área espiritual es la que más promueve de todas las áreas un estilo de vida, es un estilo de vida con moral. No entremos en moralismos ni en doctrinas que realmente sean imposibles de cumplir. Vamos a ver a la moral como la pulcritud interior, la pulcritud en nuestros pensamientos, de tener pensamientos de luz, pensamientos de vida, la pulcritud de nuestras emociones, liberarnos de todas esas emociones como la ira, regulándolas, porque la ira, como todas las emociones, está instaurada en la evolución para sobrevivir y para poner límites, pero debemos saber regularla, porque si no se nos va a convertir en algo muy feo en términos espirituales, que es el odio. Cuando una persona en su área espiritual permite que se le anide el odio, va a vivir en una amargura permanente, odiando al prójimo, incluso odiándose a sí mismo. Por ello el área espiritual nos lleva a aprender a actuar con amor, y el amor es darle al prójimo, darnos a nosotros mismos, y así es como empieza a fluir una vida con una ética que es un correcto proceder y una moral, vista la moral como la pulcritud interior. Así nosotros estamos viendo que dentro de todas estas áreas de desarrollo nosotros debemos ir siempre mediante la dinámica de 3 pasos, de identificar lo que debemos cambiar, de aceptar que debemos cambiar, de aceptar la situación en caso de una enfermedad. Quien no la acepta nunca va a asumir un tratamiento, y de resolver con acciones concretas precisamente cómo podemos mejorar todas y cada una de estas áreas de desarrollo para procurar nuestra autorrealización. Así nosotros estamos viendo que lo primero que debemos ajustar es nuestro autoconcepto. A ello le aplicamos un sentido de certidumbre, de saber identificarnos y saber quiénes somos realmente, y realmente pues en la adolescencia buscamos nuestra identidad hasta que finalmente cuando somos adultos nos encontramos con nosotros mismos y vamos elaborando y marcando un autoconcepto que nos definirá para la personalidad para el resto de la vida. Así vamos surgiendo de ese autoconcepto a la autoaceptación, que es absolutamente importante, aceptarnos tal y como somos, aceptarnos con nuestras inclinaciones, habilidades, talentos, destrezas, incapacidades, inhabilidades. ¿Qué es tan importante esa aceptación? Por ejemplo, del pasado. Muchas veces hemos cometido cosas muy difíciles de aceptar, pero quien no las acepta las retiene y las sigue resintiendo, es decir, sintiendo en el hoy lo que pasó el ayer. Con el pasado no tenemos otra cosa que aceptarlo, y esta autoaceptación es la que nos lleva a aceptarnos tal y como somos, no como
los gigantes de los sueños ni como los enanos de nuestros temores y ansiedades, sino como seres humanos con una motivación, con una misión personal para cumplir, según sean los propios designios y el proyecto de vida que cada quien se haya trazado. Así, nosotros llegamos en esa tercera escalera a lo que es la autonomía. La autonomía es el esquema de afrontamiento más importante de todos. Es decir, hay que ver la autonomía como la capacidad de autoabastecimiento, pero no únicamente de la propia cotidianidad material, de abastecernos de nuestro techo, de dinero, de comida, de estudio, de trabajo, de abastecer a la familia, sino el abastecimiento de control interno, y es cuando surge el autocontrol, de abastecimiento de amor propio es cuando surge la autoestima, y así vamos avanzando constantemente, evolucionando, perfeccionándonos interiormente para sentirnos realizados personalmente. Ahí es cuando entramos a gestionarnos a nosotros mismos, a gestionarnos en todas estas áreas de desarrollo, gestionar nuestra salud biológica, nuestra salud cognitiva, nuestra salud emocional, nuestras áreas sociales. Venimos en esa gestión permanente también de nuestra área académica, laboral, de nuestra área económica, de nuestra área sexual y nuestra área espiritual. Ahí en esa autogestión es donde nosotros debemos ser individuos resilientes, que realmente podamos aceptar las cosas, ser tolerantes ante la frustración, tolerantes ante la crítica, tolerantes ante el rechazo, y así vamos a ser individuos resilientes con ese efecto cometa, que tal como hacen las cometas, aprovechan el viento para volar más alto hasta que nosotros llegamos a la autorrealización personal, que no es otra cosa que sentirnos plenos interiormente. Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo, director de Fundación Clínica Función Futuro. No duden en contactarnos en Bogotá al teléfono 774-6022 para tratamientos en los trastornos adictivos, trastornos alimentarios, trastornos de la personalidad, patologías duales, donde gustosamente tendremos el placer de atenderlos muy profesionalmente. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.